Hola, ¿os acordáis de aquella crisis del 2008? Sí, aquella crisis en la que gestionó Zapatero. Bueno, gestionó. Aquella crisis en la que tuvo que hacer frente el gobierno de Zapatero. Yo sí, no lo olvido. Yo también estuve ahí, pero en este caso estuve como autónomo. Represento a la plataforma de autónomos damnificados, esa que surgió a raíz de esa crisis. ¿Por qué surgió la plataforma de autónomos damnificados? Porque fuimos abandonados, porque nos dijeron que nos iban a echar una mano, pero lo que hicieron fue lo mismo que ha hecho en esta crisis sanitaria el señor Pedro Sánchez. Supuestamente está ayudando a los autónomos a enfrentar la crisis sanitaria por la que estamos transcurriendo. Pero no, señores, lo que ha hecho es de manera subrepticia a que se endeuden a través de la financiera ICO. Yo ya lo dije cuando inició la crisis, cuando sacó Pedro Sánchez en su decreto, aquella urgente, que muy bien, eso es lo que debe de hacer un presidente, hacer un decreto para tomar medidas urgentes. Pues sí, las medidas que tomó el presidente, el gobierno de Pedro Sánchez hacia los autónomos es sugerirles, proponerles a través de un neurolenguaje, proponerles que se adhieran a la financiación de ICO. Ya lo hizo Zapatero, ya sugirió en el año 2008. Vamos a ver, vamos a poner orden. La crisis de 2008 no fue en el 2008, se oficializó en el 2008. Pero realmente para nosotros los autónomos la crisis empezó años antes, en el 2006. Fue cuando empezamos a notar nosotros que algo iba mal y que nadie nos estaba avisando. Que nadie nos estaba avisando. Que iba muy mal. Nadie nos dijo, ¡hey, autónomos, que hay una crisis! Pero claro, el señor Zapatero en aquel entonces, cuando toda la oposición le decía aquí se viene algo gordo, aquí se viene algo gordo, a él se le ocurrió decir, no, vienen los brotes verdes, habrá brotes verdes. ¿Y qué pasó? Estamos todavía, después de tantos años, estamos los autónomos de entonces todavía arrastrando todo lo que nos cayó encima. Pues bien, vamos a referirnos a esta crisis, a la de ahora, la crisis sanitaria. Ya hay experiencia de cuando termina una crisis, ya hay experiencia. ¿Por qué no actuar conforme a ella? Desde la plataforma de autónomos damnificados ya advertimos nosotros que se nos venía algo parecido si se seguían tomando las mismas medidas que tomó el señor Zapatero en el 2008. Lo advertimos, lo dijimos. De hecho, escribimos cartas al señor presidente Pedro Sánchez para que nos escuchara, para proponerle y para sugerirle. No decirle lo que tiene que hacer, pero sí trasladarle lo que hemos sufrido y por lo que hemos recibido y por lo que no hemos recibido. Hablo de ayudas, hablo de cooperación, hablo de extender la mano y de decirle, señor presidente, se nos extendió la mano de esta manera, pero realmente cuando se abría la mano estaba vacía. Señor presidente, no se nos abrió la mano de esto que necesitábamos y por lo tanto nos hemos quedado así. Pedíamos exención de cargos para esta crisis, para todos los autónomos que están viviendo esta crisis. Era la única solución para que llegados a este punto los autónomos no cayeran endeudados como terminamos en la crisis de 2008. En el decretazo que dio el presidente Pedro Sánchez, no se les dio exención de cargos, sino que simplemente les dijo se les va a exonerar, ¿vale? Pero de aquella forma, pero no ha habido exención. Lo que necesitaba el autónomo es exención, dejar de pagar sus cuotas hasta que esto se estabilizara, porque no fue lo que pasó en el 2008. En el 2008 pasó lo mismo que este año, lo mismo, exactamente lo mismo. Se nos dio, supuestamente, esa ayuda neurolingüística en la que parecía que se nos estaba ayudando, pero que realmente lo que nos estaban pidiendo es que nos endeudáramos más. ¿Qué hicimos en aquel entonces? Pues acudimos a una financiera porque supuestamente la crisis iba a ser muy corta, iba a ser muy pasajera, ¿de acuerdo? Pero cuando alguien entra en una crisis, la recuperación es muy dura. Porque no solamente la crisis lo viven los autónomos, no. La crisis la vive toda una sociedad.
Y los autónomos dependemos de la sociedad que viene a consumir nuestro producto. Y si la sociedad está mal, nosotros no podemos vender nuestro producto. El autónomo no puede vender su producto. El autónomo se ve obligado a bajar las persianas. ¿Qué está pasando en esta crisis sanitaria con los autónomos? En este caso es coherente. Es necesario bajar las persianas, porque prevalece ante todo la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos. Eso no es la discusión en este momento, no es el punto que estoy tratando. El punto que estoy tratando es que hay que prever, hay que prevenir, hay que prever y prevenir para los autónomos para que no vayan a caer en la crisis anterior. ¿Qué pasó en la crisis anterior? Regresemos a la crisis anterior. Bien, los autónomos que nos acogimos a las ayudas de la ICO, que no fue ayuda, señores, fue una financiación, como todo mundo, como cualquier financiera, que vas al banco y le dices, tú me puedes hacer una financiación para poder pagar a mis proveedores, a mi cuota de autónomos, a mi cuota de la seguridad social, a mi cuota de mis trabajadores. Tú me puedes dar una ayuda porque me dice el presidente de España que esto es provisional, que esto es pasajero y que me voy a recuperar. Y en ese entonces, al igual que en esta crisis sanitaria, se le ha dicho a los autónomos que acudan a ICO, que ahí les van a ayudar, que les van a ayudar. Pero si cuando te presentas al ICO, como es toda una financiera, lo primero que te pide son garantías. Toda aquella entidad, inclusive personas, pero toda aquella entidad que te da un préstamo, tiene que pedirte garantías de lo que te va a prestar, de lo que te vas a endeudar, porque no sabes si mañana te va a cobrar o no te va a cobrar, va a recuperar ese dinero. Eso es coherente, eso es coherente. No critico a la ICO, es una entidad financiera, trabaja de eso es su labor, prestar dinero, financiar. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Pero lo que no está bien es que un gobierno, en vez de ayudar a un colectivo que forma parte de esta sociedad, porque los autónomos no son de tercera, no son españoles de tercera. Un autónomo es todo un ciudadano. Y recordemos que el autónomo también es consumidor. Por lo tanto, hay un desencadenamiento. Ese autónomo deja de consumir también. Pero sin olvidar que ese autónomo llega a una crisis, no solamente como empresario, sino también como persona. Y voy a hablarles de la experiencia de la plataforma de autónomos damnificados. Aquí tenemos testimonios donde nos han contado que desde que han entrado en la crisis se han quedado con deudas, no solo a la financiera que les dejó dinero para poder afrontar todos sus gastos, todos los cargos que tenían que responder, sino que además se quedaron con la deuda ante Hacienda, ante la Seguridad Social y ante todo. ¿Cuál fue el recorrido desde entonces aquí? ¿En qué punto se encuentran esos autónomos damnificados? Pues se encuentran que después de esos años, estos autónomos no han podido levantar las persianas de nuevo, porque tienen deudas. Pero lo más triste no es ahí. El recorrido que han tenido que llevar estos autónomos es que, con todo su derecho del mundo, han ido a buscar trabajo. ¿Con qué se han encontrado? Pues yo se lo voy a decir. Los testimonios de estos autónomos, después de haber bajado las persianas, obviamente han tenido que salir adelante, buscarse la vida, buscarse un empleo. ¿Pero qué pasa? Que a la mayoría, por no decir el 85% de los autónomos damnificados, el 85% de los autónomos damnificados, al encontrar el trabajo, obviamente, Hacienda inmediatamente, ¡pum!, les pinchó la nómina. Que si esto no se para, es el mismo recorrido que les espera a los autónomos damnificados de esta crisis. Si el gobierno de Pedro Sánchez no hace nada para los autónomos, les digo yo que se van a ver, los autónomos damnificados de esta crisis, se van a ver ante la misma tesitura de los autónomos damnificados de la crisis anterior. Por eso, venimos advirtiendo, venimos pidiendo desde la plataforma Autónomos Damnificados desde el inicio de esta crisis que se haga una exención de cargos para los autónomos de hoy. Una exención. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se queden exentos de los pagos de los cargos de forma provisional hasta que se estabilicen, porque enviarlos, derivarlos
a una financiera, a que le den un préstamo, les digo yo que todo apunta a que se va a repetir el episodio de la crisis anterior, de que los autónomos de la crisis sanitaria de ahora vayan a terminar como los autónomos damnificados de la crisis anterior. ¿Qué significa eso? Significa que se van a ver obligados a bajar sus persianas y aquellos que hayan pedido a ICO que les financie, que les dé una financiación para afrontar sus cargos, para afrontar sus pagos, no puedan terminarlos. ¿Por qué? Porque ahora la crisis sanitaria nos obliga a todos los autónomos a bajar las persianas. Han tenido que bajar las persianas, señores. Se han visto obligados. No nos quejamos. El autónomo no se queja de que se bajen las persianas. Todos, unánimes, están de acuerdo de que hay que bajarlas porque prevalece la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos en España. Lo que sí lamentan muchísimo y colectivamente y por unanimidad es que el gobierno no haga nada referente más que derivarlos a una financiación de la ICO. Que no criticamos la ICO, vamos a poner el foco ahí. La ICO, esa es su función, pero la del gobierno es defender los intereses de todo ciudadano español. Eso es su obligación. Ya advertimos la plataforma de autónomos damnificados desde los inicios de esta crisis que lo más correcto en estos momentos es exención de pagos para los autónomos más lastimados en esta crisis. Más lastimados. Yo creo que es el sentido común. Lo que no podemos seguir viviendo y reproduciendo errores que ya se cometieron. Hay que escuchar, señores, hay que escuchar, gobierno, hay que escuchar a los que ya hemos recorrido ese camino, los que ya hemos transitado, los que tenemos la experiencia de lo que sucede cuando se nos da la espalda. ¿Y qué pasará si eso no se hace? Vuelvo a repetirlo, pues va a pasar lo mismo y exactamente lo que nos pasó a los autónomos en la crisis anterior que gestionó el señor Zapatero. Que no podremos afrontar los pagos, no podremos afrontar, pagar la financiación, el préstamo que nos han dejado las entidades financieras. ¿Y a dónde nos va a llevar? Que se nos volverán a embargar nuestras casas, nos quedaremos en la calle y no podremos ni siquiera tener un trabajo por cuenta ajena. Y si lo tenemos, buena suerte. Y si ese autónomo llegase a trabajar con cuenta ajena, sucederá que Hacienda, por no haber afrontado sus pagos anteriores como autónomo, le pinchará la nómina. Señor Pedro Sánchez, tan sencillo como una exención de pago. Ya los autónomos damnificados de la crisis de 2008, del 2006, previo a la crisis sanitaria, veníamos pidiéndole a usted una cita. Sí nos atendieron otros políticos, ¿vale?, para poder elevar esto al Congreso, pero ahora no hemos podido porque se nos ha cruzado la crisis sanitaria. Pero hemos pedido que nos oiga, que nos escuche, que se siente con nosotros. Ya estábamos pidiendo una condonación de deuda para poder levantar cabeza. Porque acudir a la condonación es recurrir a todo un procedimiento legal que lleva tela. Porque para los autónomos damnificados que pedimos una segunda oportunidad, nos acogemos a esa ley, pero el recorrido es muy tedioso. Es muy tedioso y pueden pasar años. Y la condonación de deuda no se puede llegar nunca. Por eso pedimos medidas más serias, con mayor rigor, para que la identidad del autónomo no quede siempre por los suelos, sino que se establezca una dignidad, por favor, se le establezca esa dignidad que merecidamente tiene el autónomo.